Vamos a conversar en los próximos minutos con Andrea Ibáñez, secretaria de Educación Superior encargada, en este momento a raíz de una decisión anunciada este martes al Ecuador. El presidente anunció más inversión en la educación superior del país. Las universidades y escuelas politécnicas públicas recibirán 200 millones para su presupuesto, 200 millones más en relación al presupuesto del año pasado. Y también hay siempre esa idea de mejorar la calidad de educación. Son cosas que se dicen rápido, pero que hay que explicarlas bien, y por eso es positivo este encuentro. Gracias, señora secretaria, por su presencia. ¿Qué nos puede informar al respecto de estas decisiones gubernamentales y cómo aterrizarlas en temas que mejoren la calidad de educación desde la perspectiva pública? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Gonzalo, por recibirme este día, y un saludo a quienes nos sintonizan. Efectivamente, hace unos días el señor presidente anunció y también contó a la ciudadanía qué es lo que se ha venido trabajando para fortalecer el sistema de educación superior del Ecuador, y particularmente la formación técnica y tecnológica, ¿no? Se mencionó el aumento presupuestario de 200 millones en comparación con el año anterior. Este es un aumento bastante considerable y el más importante que se ha realizado en los últimos 11 años, y que se ha inyectado al sistema en general, a las 31 universidades y escuelas politécnicas del país, que en su autonomía responsable pues tendrán que gestionar estos fondos de la mejor manera para seguir desarrollando sus proyectos académicos. Un primer tema para poder situarnos es: ¿qué porcentaje de la población ecuatoriana que alcanza una educación de tercer nivel va a la universidad pública, y qué porcentaje va a la universidad privada? En términos generales, para tener una noción. Estamos en un, si no me equivoco, 60-40. 60 en la pública, sí, y 40 en la privada. Exacto. Hay que considerar también que hay 31 escuelas, universidades y escuelas politécnicas, como les comentaba, hay una mayor oferta en ese sentido, porque a nivel de particulares hay 20 autofinanciadas, 8 cofinanciadas, 28, y también hay 52 institutos técnicos y tecnológicos públicos del país. Bien, ¿de cuántos estudiantes estamos hablando para el sistema en general y para uno y otro caso, aproximadamente? Este dato de todo el sistema no lo tengo, pero por ejemplo para la educación técnica y tecnológica estamos hablando de 46.000 estudiantes y una planta docente de 3.300 docentes. Entonces, ¿por qué un aumento de 200 millones en relación al año anterior es significativo? Porque usted nos dice, esto es dinero. Sí. Pues hay que saber emplearlo bien, ¿no? Por supuesto. Sí, porque como les decía, en los últimos años no había habido un aumento tan significativo. 11 años. En 11 años este es el incremento más significativo, y de un año a otro, 200 millones sí es bastante importante. El presupuesto para la educación superior sube de 1.100 millones de dólares a 1.300, y esto permite que las universidades y escuelas politécnicas abran más carreras, mejoren la infraestructura, mejoren los laboratorios, y sobre todo que esto finalice siendo más, o sea, generando mayores oportunidades para la ciudadanía. Exactamente, y esta es la clave un poco de lo que vamos a hablar, y creo que es el fondo y todo: emplear ese dinero, pero emplearlo bien, hacerlo para lo que verdaderamente se necesite. ¿Cómo se despliega una planificación para que cada centavo vaya a donde debe ir y se potencie la calidad de esa educación pública? Claro, cada universidad y escuela politécnica, como les mencionaba, en su autonomía responsable tendrá que hacer uso eficiente y óptimo de estos fondos de acuerdo a su planificación académica. Ellos tienen su propia planificación, no se puede hablar de un tema general porque realmente cada una planifica de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, nosotros, al momento de generar la fórmula de cálculo para la distribución de estos montos, ya esto se hace con un trabajo articulado. Esta fórmula de cálculo, para contarles un poco cómo se creó, cómo se desarrolla. El año pasado se trabajó con rectores, con estudiantes, para que los criterios y los indicadores que evalúan la gestión de las universidades y escuelas politécnicas sea lo más justa posible. Esto es importante porque es un tema que no debe emanar solamente del criterio de una autoridad que podría ser teórico, sino se va
en la práctica construyendo. Exacto, se construye y también, Gonzalo, qué importante es que se construya no solamente desde la perspectiva oposición de una CENESID, sino en concordancia con lo que establece un Consejo de Aseguramiento de la Calidad que vela también por ciertos indicadores. Entonces todo se va atando en esta fórmula. Que haya coherencia. Exacto, que haya coherencia con el marco normativo. Y la práctica. Por supuesto. Porque entonces también hay cosas que podrían ser utópicas, exacto, muy bonitas, las ponemos en el enunciado y no sabemos luego cómo aterrizarlas. Entonces yo quiero decirle a la ciudadanía en este espacio que el presupuesto se asigna en función de los indicadores y los resultados de las universidades y las escuelas politécnicas. Entonces, un ejemplo, sin decir nombres de universidades, pero por ejemplo, una universidad X del año pasado sobrepasó el indicador en otorgamiento de becas a los ciudadanos. Entonces, otorgó tantas becas, o sea, un indicador puede interpretar que es bueno y otros pueden interpretar que es malo. Es decir, ¿qué me diría? No, cuando se trata de universidades cofinanciadas, este caso puntual es de universidades cofinanciadas, la obligación es que todos los fondos públicos que reciben tienen que ser destinados a becas. No tienen ahí otra oportunidad para destinarlos. No hay espacio para su claro, pero al recibir fondos también están compitiendo por los fondos. Claro, tienen que responder. Entonces, es importantísimo ahí que si vas a recibir fondos estatales, te asegures de cumplir con estos indicadores, de cumplir con el objetivo. Entonces, se va puntuando de mejor manera a las universidades y escuelas politécnicas que van generando mejores resultados, mejores porcentajes en los indicadores, y así vamos midiendo esta gestión, y en función de eso se va determinando cómo se distribuye el presupuesto. No es nuevamente lo que tú dijiste, Gonzalo, es claro, no es un presupuesto que uno dice, aquí mañana porque sí, a este le doy esto, sino que fue un trabajo mancomunado, trabajado, duró 8 o 9 meses la generación y el desarrollo de este trabajo de la fórmula. Se presentó ante el Consejo de la Educación Superior y participamos, como les mencionaba, rectores, representantes estudiantiles, miembros del CES, miembros de la CENESID, y creo que al final hubo una satisfacción bastante general. Eso me iba a preguntar, después del anuncio oficial ya que hace el presidente Guillermo Lasso, ¿cómo ha tomado la academia en el ámbito público, que es al que nos estamos refiriendo, ya las decisiones y un poco las... De manera general, el presupuesto pues siempre va a ser un tema de controversia, yo creo, porque todos vamos a querer un poco más de presupuesto. El presupuesto es esencial. A nivel de la casa y a nivel del Estado. En todos los niveles. Con temas de presupuesto con los demás del gabinete, y en la casa el padre de familia dice ahorremos o gastemos más. Entonces esto es un tema siempre que vamos a tener que seguir trabajando, pero como les mencionaba, fue tan articulado el trabajo para el desarrollo de esta fórmula que el sentimiento general fue de justicia, y yo creo que ahí hay un hito también que reconocer, porque finalmente si trabajamos todos en conjuntos como un sistema, que es lo que somos, un sistema de educación superior, se evidencia que podemos llevar todos los procesos con transparencia. Mientras todos entendemos y tenemos claridad sobre qué es lo que se evalúa, qué es lo que se va a tomar en consideración, las universidades también tienen claro el panorama y saben qué es lo que tienen que mejorar y trabajar para seguir aumentando este presupuesto. Ahora, siempre, y tocamos, me parece la vez pasada, el tema cultural, el tema de las carreras preferenciales en la universidad y en el ámbito técnico, yo creo que debemos un poco cambiar nuestra mente, cambiar el chip, como se dice popularmente, para adaptarnos a lo que realmente requiere una sociedad. Me parece que todavía, a pesar de que son trabajos de cualidades indispensables y que requieren una destreza y de manera muy fina, mejores profesionales, no valoramos como sociedad suficientemente, y lo debiéramos hacer, las carreras técnicas o las tecnicaturas, como se dice, que son un nivel intermedio. Y yo no sé si la vez pasada lo hablamos, pero creo que el ejemplo de Europa es clave. Un electricista de Europa, primero, es una persona muy bien capacitada, muy bien pagada. Sí, así es. Puede mantener a su familia perfectamente y extremadamente útil a la sociedad. Totalmente. Tal vez a veces más útil que un
pensador, investigador, alguien que esté en otro rango. Pero creo que como sociedad debemos cambiar en ese sentido, ¿no? No sé sí, qué nos quiere decir. Yo coincido plenamente, Gonzalo, y sí lo conversamos la vez pasada, conversábamos de esta sobredemanda que existe en carreras más tradicionales y la necesidad de repotenciar y revalorizar la educación técnica y tecnológica y también la nueva oferta académica que se sigue desarrollando y presentando desde el sistema de educación superior ante las nuevas necesidades y las nuevas realidades que vive la nación, pero también el mundo, ¿no? Un mundo muy dinámico en el que todo va cambiando muy rápido, ¿no? Efectivamente, las carreras técnicas y tecnológicas aportan al desarrollo productivo del país de manera directa y generan oportunidades de empleabilidad también bastante a veces mucho más cercanas que a veces un mucho título más cercanas, de cuarto nivel. Es real, y también también muchas capacidades para emprender, porque finalmente el joven se profesionaliza en algo tan técnico, en algo que le permite realmente conocer a cabalidad algo, o sea, algo en específico en un área del conocimiento particular, y eso permite también campos laborales inmediatos, pero también la posibilidad de emprender, de abrir un negocio y de seguir desarrollándose de manera profesional. Tenemos aquí, por ejemplo, carreras técnicas y tecnológicas que aportan de manera prioritaria al desarrollo del sector productivo, y hablamos de construcción, hablamos de administración pública y defensa, tenemos agricultura, hablamos de las artes y el entretenimiento también, tenemos alojamiento y servicios de comidas, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de carreras que genuinamente aportan a la productividad del país y también permiten generar plazas de trabajo. Y donde también se requiere la excelencia. Por supuesto. Esto no es algo menor. No, esto no es algo menor. Que el servicio esté esto no es algo menor. Otorgado con gran calidad. No es algo menor, es simplemente un enfoque distinto. En las carreras técnicas y tecnológicas hay un gran componente de prácticas dentro de la educación y la formación que se realiza. Entonces, estamos hablando de personas, estudiantes que aprenden haciendo, ¿ya? Y es la diferencia con carreras más tradicionales que suelen ser en su mayoría teóricas y que simplemente tienen un componente práctico en cuanto a prácticas preprofesionales o de vinculación. Ahora hay otro estamento, estamos dialogando con la secretaria de Educación Superior encargada, Andrea Ibáñez. Hay un estamento diferente que en los últimos años se ha potenciado de modo tremendo: el manejo de las destrezas y habilidades en cuanto a las tecnologías de la información, a la inteligencia artificial. El trabajo ya no es solamente un trabajo en equipo, mucho tiene que ver con el trabajo individual. En este tiempo de la pandemia, y creo que también lo comentamos la vez pasada, se potenciaron una serie de habilidades, de destrezas para los docentes, para los educandos, para los profesionales desde el trabajo en casa. Es decir, este es un nuevo mundo que se va abriendo y que sabemos que es un abanico inmenso. Así Yo diría es. que no tenemos claro cuál es el horizonte de todo eso, y el Estado también tiene que preocuparse Sí, de por esto, supuesto. Nosotros lo tenemos claro. De hecho, la educación superior plantea carreras priorizadas que se enmarcan en los planes nacionales de gobierno y también en cómo van generándose estas nuevas necesidades y estos cambios a nivel de la sociedad. Efectivamente, hay una demanda altísima en las áreas de ciencia, tecnología e innovación. Se hace importantísimo poder generar oferta académica en carreras como, por ejemplo, de desarrollo de software, que hoy en día hay una alta demanda de profesionales en esa área del conocimiento y no existe tanta demanda a nivel de los estudios que desean realizar los jóvenes en estas áreas. Ahora yo diría, desde el Estado o desde la universidad, que en este caso puede ser pública o privada, desde la docencia, ¿existe la suficiente competencia como para que la evaluación sea acertada, o de algún modo sentimos que esto puede ser también experimental en el sentido de que vamos aprendiendo sobre la marcha de su apertura a la innovación? Es decir, si mañana nosotros vamos a contar con otros instrumentos tecnológicos y hoy mismo ni siquiera sabemos cuáles son, y es normal que así sea, porque son cosas nuevas, me parece que casi todos vamos aprendiendo paralelamente, ¿no? Por supuesto. A ver, primeramente, la política pública se construye. Y yo creo que en temas de ciencia, tecnología e innovación estamos todavía trabajando sobre esto. La Secretaría, la CENESID, ojo, también se encarga de la ciencia, tecnología e innovación, no solamente de educación superior. Claro. Entonces, por eso ato diciéndoles que, claro, la política pública está en constante construcción. Se construye con una meta y objetivo
ideal, utópico, o se construye también sobre la base de lo que la sociedad va demandando, de las nuevas tendencias a nivel mundial, de la investigación siempre con base en las realidades y en las necesidades, ¿no? Pero finalmente la política pública es una apuesta, siempre terminará siendo una apuesta en la cual iremos ajustando lo necesario según vamos evaluando estos objetivos cumplidos, estas metas logradas, y finalmente todo es un esfuerzo mancomunado de todo un sistema que pertenece a la educación superior, pero también el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Ahora, ¿no? me parece también que en un momento determinado la humanidad vivió temas tal vez un poquito más rígidos, cuando había la era de los planes quinquenales, entonces decía desde el Estado vamos a necesitar tantos médicos, militares, no sé qué, no más que esto, o potencien el estímulo hacia allá. Era una visión muy desde el Estado, muy desde desde lo alto del poder de decisión, y hoy me parece que es más libre y dinámico. Aún así, cabría volver a comentar que las carreras tradicionales siguen siendo preferidas en el Ecuador, a pesar de que en un siglo y medio hemos cambiado muchísimo como sociedad. Pero hay estos dos elementos que quisiera que usted los junte y nos dé su visión. Sí, o sea, esta es una reflexión importante que hay que realizar, ¿no? El por qué, y lo comentábamos hace unos minutos, el por qué no ha ido transicionando la demanda de las carreras en la misma relación o en la misma proporción a cómo ha ido cambiando la sociedad, el mercado laboral y esas necesidades de profesionales específicos, ¿no? Seguimos evidenciando una tendencia hacia las carreras de derecho, de medicina y también de administración de empresas, y hay un desconocimiento de la oferta académica vigente e innovadora. De los estudiantes, de los padres, de una visión tal vez vertical o muy tradicional, de una cultura social, porque a veces yo digo, probablemente muchos oyentes dicen, sí, claro, qué importante la técnica. Ahora, mi hijo va a ir a la universidad, no, yo quiero que sea abogado, diplomático, administrador de empresas o médico. Y entonces... Claro, es un poco de todo. Es que realmente cuando lo pensamos es un poco de todo. Hay un tema de cultura. También hay un tema de que la educación técnica y tecnológica no ha sido lo suficientemente valorada, y por eso es el plan de trabajo de la CENESID, de repotenciarla, revalorizarla y también ir cambiando, en la parte remunerativa, pero también en la valoración del conjunto de la sociedad sobre la importancia. Correcto, entonces también ha habido una percepción lamentablemente negativa o tal vez insuficiente respecto de estos campos y de esos tipos de formación que son tan importantes como la formación dual. Lo mencionabas tú, Gonzalo, en Europa, por ejemplo, cómo hay el boom desde hace años y cómo esta formación es tan validada, tan reconocida y tan importante para el desarrollo de los países en Europa, ¿no? Entonces, un poco ir transformándonos hacia esa visión conjunta sí va a tomar un tiempo, porque hay que cambiar la perspectiva primero desde las familias. Hay mucho, tú sabes que aquí en el Ecuador todavía hay mucha participación de los padres de familia en cuanto a la decisión del joven, incidencia, a veces presión, y desconocimiento, que muchas veces lleva después a la deserción. Exactamente, entonces hay todavía un trabajo cultural, y pensamos plenamente que aquí es tan importante el tema del acceso. Imagínate lo importante es que el acceso pueda estar en las universidades, porque finalmente son ellas las que se van a encargar de acercarse a los jóvenes, de hacer un esfuerzo, de promover su propia oferta académica, de trabajar con todos los actores relacionados y poder potenciar y generar esa relación que antes no existía, porque finalmente el proceso estaba solamente en la CENESID y nosotros enviábamos un listado a las universidades a decirles, tomen, aquí están los chicos que ingresaron sin que existiera ningún tipo de interacción, y qué importante es. Que no se enriquezca. Que no se enriquezca. Bueno, ese cambio ya es... Eso ya está. Y oferta académica, nosotros estamos haciendo esfuerzos importantísimos para acercar la oferta académica a los jóvenes. Hace 2 días tuvimos una feria nacional de oferta académica en Guayaquil, en la cual participaron los institutos técnicos y tecnológicos públicos. Fue un boom, fue un éxito total, estuvo la casa llena. Estaremos realizando más ferias durante el año para poder generar esta interacción tan importante. Lo importante también es tener las ideas y los números claros para después no generar frustraciones. Si hay una demanda excesiva para tales o cuales carreras, ver de qué manera se puede
Efectivamente, y por eso es importantísima la planificación académica que realizan las universidades, las escuelas politécnicas y nosotros desde la CENESID en cuanto a los institutos técnicos públicos, ¿no?